Estamos de regreso a Un Punto y Contrapunto. El fin de semana, Ricardo Monreal y un grupo de 5 senadores fueron a tierras hidrocálidas para apoyar a Arturo Ávila, candidato de Morena a la alcaldía de Aguascalientes. Además de levantarle el brazo a su candidato y llamar al voto por su partido, el senador Monreal pidió a la gente ayudar a Ávila y a cambio recibir ayuda de los senadores desde el Congreso. Ricardo Monreal dice que no quebrantó ninguna ley, pero ¿se vale o no hacer este tipo de ofrecimientos? Veamos el contexto. El 5 de mayo, el candidato de Morena a la alcaldía de Aguascalientes, Arturo Ávila, recibió la visita de 6 senadores, uno de los cuales ofreció a los asistentes presupuesto para Aguascalientes a cambio de apoyar con su voto. Tenemos en nuestras manos seguir profundizando la cuarta transformación. Quiero pedirles que no dejen solo a Arturo. En el encuentro de la unidad convocado para zanjar diferencias entre las dirigencias nacionales y locales de Morena en Aguascalientes, los senadores Daniel Gutiérrez Castorena, José Narro Céspedes, Pedro Aces y los dirigentes locales de Morena aplaudieron a Monreal cuando pidió a la gente no dejar solo a su candidato. Aquí habemos 6 senadores y somos la mayoría en el Congreso de la Unión. Si ustedes le ayudan a Arturo, nosotros desde México, en el presupuesto, vamos a ayudarle a Aguascalientes. Dirigentes de Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial del Estado señalaron que las palabras de Monreal eran preocupantes. El dirigente del CCE en la entidad, Pedro Gutiérrez, las consideró una amenaza y compra de votos, y Raúl González de Coparmex la calificó de chantaje, mientras que la diputada del PRD, Guadalupe Almaguer, dijo que este 8 de mayo presentará una queja ante el INE solicitando que se sancione a Monreal y a los 5 legisladores que lo acompañaron. Es responsabilidad de todos que se lleven a cabo elecciones democráticas, lo que implica un juego limpio, dijo la legisladora. El senador Monreal, por su parte, negó haber condicionado el presupuesto. Dijo que planteó gestionar los compromisos de los candidatos y que eso no es ilegal. Lo que dije yo es que actuaría como gestor de pueblos y lo hago. Gestor de pueblos es gestor ante la Cámara de Diputados y todos lo hacen de manera natural y normal. Punto y contrapunto. Segundo tema a discutir esta noche, por supuesto que fue un escandalazo, por lo menos en redes sociales y en algunos medios, esta visita del senador Monreal, prometiendo apoyos a su candidato. ¿Quién quiere empezar? Porque creo que yo no tengo más que decir que se me hace completamente nada ético y se me hace hasta incluso que podría haber incurrido en alguna falta, no sé si administrativa o legal, el senador Monreal por haber echado esto, pero ¿por qué no empezamos contigo, que estás muy molesta? Muchas gracias. Pues la verdad es que sí me da mucho coraje y hasta me trabo, justamente porque me resulta pues súper incongruente. O sea, no fue Morena y la 4T, el presidente, quien creó esta figura de los superdelegados justamente para evitar esta clase de gestores y de chantaje, de manipulación de los votos. Sí se me hace terrible que necesiten llevar al coordinador de Morena en el Senado, el senador Monreal, para apoyar a Arturo Ávila. O sea, yo creo que le han de tener muchísimo miedo a Tere Jiménez, a quien conozco personalmente y estoy segura que va a ganar. Es una mujer muy trabajadora, lleva muchos años de trayectoria y si algo tiene Tere Jiménez es el apoyo de la gente de Aguascalientes. Entonces sí se me hace terrible, se me hace súper mal que, o sea, a ver, el senador Monreal está muy preocupado por ser el gestor del presupuesto, gestor de pueblos fue como él se denominó. Entonces yo me pregunto, ¿qué hacía el senador Monreal? ¿Por qué no gestionó, por ejemplo, él fue delegado en Cuauhtémoc, ¿por qué no gestionó más presupuesto para Cuauhtémoc? Pero sí está muy preocupado gestionando más presupuesto para Aguascalientes, o sea, está condicionando el voto de la gente. Eso definitivamente, si no es un delito, sí es abuso de autoridad. Entonces se me hace bien grave, mucha pena. Contrapunto. Querido Martín Vivanco, a ver, la expresión se me hace desafortunada, pero creo que sí se está llegando a una exageración en varios sentidos. Una, o sea, hay un delito electoral. O sea, lo que se le acusa es delito electoral por condicionar programas sociales a la emisión del voto por algún candidato. Pero eso no es lo que hizo Monreal. O sea, lo que hizo Monreal es decir, tiene derechos políticos, puede ir a apoyar a quien sea, y eso se hace siempre, todos los sábados y domingos. Yo fui candidato, la gente, o sea, si quiere va y te apoya, y eso es una señal política y eso es normal. Lo segundo es, o sea, el tipo penal es muy claro, y aquí sí me voy a remitir a lo técnico, dice, cuando condiciones programas sociales o presupuestos que tengas bajo tu competencia, el Senado de la República no confecciona el presupuesto. Y el presupuesto sí se hace a través de gestoría de los legisladores, para eso votas por un legislador, ¿no? Y
El problema es que los municipios y los estados, como no recaudan, la mayoría de sus ingresos llegan a través del ramo 23, es decir, de lo que la federación les da. Por lo tanto, si no tienes buenos senadores y buenos diputados, no tienes buenos servicios públicos en los municipios. Ese es el problema de fondo, ¿no? Entonces, obviamente está más desafortunada la declaración, pero creo que la estamos sacando de circunstancia y de contexto por lo que decía Estefanía ahorita, que son la mayoría y queremos encontrarle siempre un defecto a todo, cuando realmente es que es una práctica que no es ilegal en el sentido electoral. Puede ser desafortunada, puede entenderse mal, pero también pues, es cierto que los senadores y los diputados son gestores y que ese es el mandato, parte del mandato que tienen. Pues yo creo que hay que equilatar un poquito el debate público y saber pues, por dónde se puede ir alguien para acusar directamente a alguien. Porque este alguien es buen abogado también, es Ricardo Monreal. Claro, claro. Sí, pues al calor de la plaza pública le salió esta frase que coincido con Martín. Creo que hay que darse cuenta que tomó mucho esfuerzo y mucho trabajo pues cambiar las cosas y que el cambio viene en serio y que entonces hay que hacer una clara ruptura con las formas en que se hacía política en el pasado, que esta es una práctica sumamente recurrente. Entonces, bueno, claro que cuando eres mayoría, pues tienes aún mayor responsabilidad de cuidar las palabras y cómo los dices para que no cometas un error o incluso no te saquen de contexto. Ahora bien, también yo pondría las cosas en su justa proporción porque agregaría que él es senador y al Senado no tiene nada que ver con la elaboración de la ley de egresos de la nación. Eso le corresponde como facultad exclusiva a la Cámara de Diputados. Entonces, bueno, pues más allá de la frase y del momento, yo lo dejaría ahí y más bien apelar a que pues, se tiene que tener mucha responsabilidad en lo que uno declara sin perder o sin abstraerse de hacer ejercicio de tus derechos políticos como lo hizo el senador Monreal apoyando al candidato de su elección. Pudo haber sido un lapsus brutus del senador Monreal, pero es una paparrucha, en efecto, como acabas de decir, eso le toca aprobar más bien a los diputados el poder hacer toda esta gestoría, ¿no? Pero lo están diciendo ahí a la propia gente, diciéndole que como senador va a hacer todos estos recursos. O sea, yo sí creo que deberíamos todos levantar la voz y decirle a cualquier candidato, a cualquier figura pública de poder, decirles, oiga, no vayan a comprometer ningún tipo de apoyo público a cambio del voto a nadie. Pero es que menos en elecciones, o sea, el tema es que es en elecciones, sí están condicionando el voto de la gente que, por ejemplo, no sabe esta clase de facultad, pero eso no quiere decir que esté bien. No, claro, o sea, bueno, pero tampoco, tampoco los partidos que ahora son oposición. Que acabe Ana y luego ya. Tiene que ver con la incongruencia, es lo que les decía, o sea, porque aquí nadie recuerda que el que creó la figura del superdelegado para evitar esta clase, tanto o sea, comprometer a la gente, comprometer el voto de la gente y además de evitar los moches, fue la 4T. Y que ahora caigan en esta clase de errores que dicen que pues está bien porque no tiene responsabilidades. Oye, bueno, contrapunto. Bueno, me tocaba a mí por eso. Creo que en general el problema tiene que ser que tenemos que romper en esta 4T con la manera en la que se hacía política antes, porque esto pues, lo hemos visto con el PRI, con el PAN desde siempre. Entonces también no está chido que los otros partidos salgan a decir que ellos nunca, no, ¿cómo crees que escándalo? O sea, no, porque ellos compraban votos y muchísimas otras cosas más, hasta fraudes electorales, y se les conocen varios. Entonces yo lo que creo es que hay que fijarnos en que no se esté, digamos, con este movimiento tan grande como lo es Morena, que no se esté replicando esto en varios estados donde hay elecciones, en tanto, digamos, se esté utilizando este aparato como para apoyar a los candidatos que están en todo su derecho de hacer políticas totalmente. Está bien, qué bueno que son mayoría, pero creo que eso incluye una responsabilidad muchísimo más grande y yo espero que esto sea, pues, digamos, un regaño que sirva y que permee para que el resto de las campañas no se hagan de la misma manera y que sean mucho más cuidadosos, porque claro, no fue un senador cualquiera, fue Monreal. Entonces creo que esa es la responsabilidad y la responsabilidad es esta, o sea, plantearse hasta dónde puedes decir ciertas cosas, que está bien, yo no creo que tampoco sea ilegal, pero más bien sería un poco eso, que sirva este llamado de atención para que sean más cuidadosos en próximos meetings, ¿no? A mí lo que me llamó la atención algo que dijiste, Martín, que la gestoría es una de las funciones legales de los representantes populares. No, de los diputados es medio ambiguo, pero del Senado el mandato tal cual no, pero pues, en la práctica operan así y no está mal. O sea. Yo ahí sí que discrepo, creo que sí está mal que una Cámara que tiene que legislar y hacer leyes y donde recae la representación popular se dedique a hacer temas de gestoría. O sea, me parece que ahí está el origen de las clientelas y
como Pero de algunas no lo haces perversiones de la en términos representación. electorales. O sea, lo preocupante es eso, o sea, que es en tiempo electoral, en un meeting, que yo no estoy cuestionando Es que si no todos lo los haces actores electoralmente, políticos. ¿cuándo lo haces? No, pues cuando estás cumpliendo tu función, y en todo caso, ¿por qué Arturo Ávila entonces está tan mal que distrae al senador Monreal de estarse concentrando en Cuauhtémoc, que no nos dejaste tan bien? ¿Por qué no está gestionando entonces para su No, por ejemplo, territorio? donde se hay un mandato muy claro, por ejemplo, los diputados locales sí son gestores por mandato de ley. ¿Qué significa gestor? Que, por ejemplo, un asunto de interés público lo pueden subir al pleno Bueno, y lo sí, votan. Y dicen, claro. ¿sabes qué? A ver, necesitamos presupuesto para tal y cual cosa. Y no creo que eso distorsiona la representación, yo creo que la fortalece. Y también lo cierto es que esta figura de que los senadores representan a las entidades federativas y nada más, no es cierto. La gente los elige porque quieren que esas personas lo que hagan es mejor gobierno, no nada más en cuestión legislativa, sino que ayuden a todo el hay Estado. una justificación formal, pero el tema de fondo es que Morena no se puede permitir hacer estas cosas que los otros partidos hacían. No se Ilegal o pongan no la vara tan ilegal. alta Y porque que no lo la están cumplen. haciendo. No se Bueno, pongan la vara tan alta porque no Es que no es una vara, no es imposible. una vara. El tema es que también exista en México un somos llamado de muy- atención. El código y el moral. llamado de atención es que no se va a En permitir. México lo cartilla que sí moral, somos ¿verdad? muy puritanos para hacer campañas electorales. Y Tenemos una experiencia de 70 años que nos ha y dejado nunca un mal sirvió. sabor de boca. Y nunca sirvió. Pero, por ejemplo, somos el único país donde un presidente de la República en funciones no Dices que no puede hacer campaña a favor de otro puritano, candidato. claro, Somos muy puritanos en ese sentido. No, Yo creo que se hemos debe tenido una empezar a mala romper. experiencia, eso No también. condicionar programas sociales ni nada. Pero Bueno, Vicente mucho más. Fox hizo presupuesto. campaña por el candidato del PAN y con el desafuero trató incluso de minar la posibilidad de que alguien más llegara a competir por la presidencia. Pero Legal. condicionar el presupuesto en función de tu afinidad, de tus preferencias políticas, sí raya ahí en... Exactamente. Sí, Sí, no, mal, Bien, mal, gracias. sin duda mal. Felicidades. Vamos a una pausa. Regresando, el presidente López Obrador está tranquilo con la marcha de la economía, pero las calificadoras lo contradicen y también la prensa económica especializada. ¿Tendremos o no crecimiento? Regresamos a punto y contrapunto.